bienvenidos todos. Algunos ya nos habíamos dicho felices Pascuas, otros no. Feliz Pascua, al que no lo había dicho. Y bueno, pues nada, vamos a recuperar nuestro curso donde lo dejamos antes de Semana Santa, porque quería haberos puesto algunas imágenes, pero la técnica es lo que tiene, o sea, cuando se empeña en que no es que no. Entonces no me reconoce el pendrive, que es donde traía las imágenes, así que el próximo lunes, si consigo ya recuperarlas en un pendrive nuevo, pues os lo enseñaré. Hoy había alusión a ellas, pero no la vemos, claro. Vamos a empezar rezando como siempre al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios en Padre para ser nuestro Maestro y que diseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que tienes tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe por nuestros pasos, ilumine nuestra vida hasta que llegue el día y se visiten las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a este encuentro con la palabra que tanto bien nos hace. Y yo muchas veces, cuando uno ve que a lo mejor pues no hay toda la gente que quisiera, o que empiezan muchos y luego al final quedan pocos, todos tenemos nuestras necesidades y nuestras prioridades, y no es que estoy haciendo averiguaciones, sino simplemente dar gracias a Dios por lo que tenemos, porque venimos y porque podemos escuchar en paz su palabra, aquí en familia, ¿no? Entonces, estábamos, como sabéis, en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, viendo el final de la vida de David y las tareas o deberes que deja pendientes a su hijo Salomón, sobre todo de aquellos crímenes que habían quedado impunes. Veíamos también con lo de Virgen y Madre, lo de Madre y Reina, perdón, no Virgen y Madre, Madre y Reina, a propósito de la madre de Salomón y mujer de David, a propósito de las aspiraciones al trono en el fondo de su hijo Adonías, usando precisamente la influencia de Betsabé. Y como decíamos, llegamos ya al capítulo 2, versículo 46, en el que leemos: el reino se afirmó en manos de Salomón. Sin conspiradores no quedaban quienes pudieran disputarle el trono, y si David fue sobre todo un rey de acción, Salomón lo fue de representación. Después de sus primeros actos, intentando afianzar el trono, cumpliendo las recomendaciones que le había dejado David, su padre, sobre los deudores de sangre, nos encontramos con un rey eminentemente diplomático. David había conseguido ser alguien en el concierto de aquellas naciones. Su poderío era tan considerado que su hijo Salomón pudo contraer matrimonio nada menos que con una hija del faraón. Y como advierte Ricciotti en su historia de Israel, cosa nada fácil hasta para príncipes muy poderosos. Es decir, el hecho de que la hija del rey de Egipto, del emperador de Egipto, contrajera nupcias con un poderoso rey, pero de un reino pequeño, del reino de Israel, ya dice mucho en favor de quién era Salomón. Y de la prudencia y sabiduría y fama del nuevo rey de Israel vamos a ir viendo cositas. Y también le veremos como consultor y adelantado en política comercial. Afianzó y modernizó el ejército, fortificó las ciudades clave, comprendió que el medio más seguro para vivir en paz no eran las armas, sino la vía diplomática, por lo que mucho se preocupó de establecer alianzas con reinos vecinos
incluso con uniones matrimoniales, que como sabéis en aquel entonces la poligamia estaba permitida. Y finalmente veremos cómo, ahí en un pequeño apéndice final, una parte desgraciadamente sombría del final de su vida, el lunar, que digo yo, de Salomón, ¿no? Perdón, un cortito. De este rey David, después fue la descendencia de José, María, Jesús, porque dice que eran descendientes del rey David. Claro, sí, de David. Y luego a través de Salomón, y luego, etcétera. Eso es, sí. De ahí viene la descendencia de María. Y de José, ya que ha salido la pregunta, el niño Jesús es descendiente de David por doble vía. Es decir, hay gente que argumenta, y es verdad, que la paternidad legal la tenía José, que entre otras cosas las mujeres en aquella cultura pues tenían poco que decir. Sin embargo, y a pesar de eso, tenemos que saber que María también es descendiente del rey David. Por si alguien nos sale por ahí con historias, de bueno, me da igual, también era hijo de la Virgen, ¿verdad? Pues la Virgen también era descendiente de David. Pues bien, no viene mal cualquier sugerencia o pregunta que podáis hacer, aunque ya sabéis que no nos gusta partir por no perder el hilo de la exposición, ¿no? Os decía que tras esta introducción ya vemos el reinado de Salomón, que debió durar 40 años, o sea, del 970 al 930 a.C. Recordad que antes de Cristo los años se cuentan al revés. Nos dice el texto, leed, Primera de Reyes 3.1. Salomón emparentó con el faraón rey de Egipto, tomando a una hija suya como esposa. La llevó a la ciudad de David, ¿no? Sí, correcto. A la ciudad de David mientras acababa de construir su palacio. Hasta ahí, suficiente. Esa es otra de las cosas que os quería enseñar. A ver si el próximo día puedo traer lo que era el templo, lo que era el palacio, todo eso, ¿no? Es la primera vez que como ciudad de David se distingue de Jerusalén, y enseguida nos narra la Biblia el importante episodio de Gabaón. No había todavía templo para Yahvé, y el pueblo iba a sacrificar a los montes, a los altos, el texto dice a los altos, donde los cananeos tradicionalmente venían ofreciendo holocaustos idolátricos, o sea, a sus divinidades idólatras, ¿no? Y los profetas condenaron ofrecer en los altos. Conocían muy bien la ley que decía, leo yo, pero aunque a los que tomáis nota están en Deuteronomio 12, 2 al 5, es de lo que vimos el curso pasado, en que dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vais a desposeer han dado culto a sus dioses. A Yahvé nuestro Dios le buscaréis en el lugar que Él elija. Eso se decía ya en Deuteronomio. Y la verdad es que esta ley, salvo como veremos en dos breves espacios, que fueron los reyes Ezequías y Josías, pues en general no fue respetada. A pesar de esta prohibición, el pueblo seguía sacrificando en los altos, diciendo que hasta entonces no había sido edificada casa a Yahvé. Y eso tiene su importancia, por lo que veremos. Bien, durante la noche, Yahvé se apareció en sueños a Salomón y le dijo, 3:5. Allí el Señor se le apareció en sueños durante la noche y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Qué pediríamos nosotros? Si nos ofreciera el Señor nos hiciera a nosotros esta pregunta. Pues seguro que pediríamos salud, vida larga, trabajo para nuestros hijos, que no nos falte de nada, o diríamos que no nos falte trabajo, etc. Pues Salomón dio una respuesta a Dios memorable. Primero, le reconoció la misericordia que Dios tuvo con su padre David, la presencia que su padre tuvo en fidelidad, en justicia y en rectitud de corazón, y reconoció que fue por el mismo Yahvé por quien él estaba en el trono, y sobre todo reconoció que él era un muchacho que no sabía
pues eso, ni por dónde entrar ni por dónde salir. Y que lo decía con sinceridad y sin falsa humildad, lo tenemos claro viendo lo que pidió. Leamos, Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién si no podrá gobernar a un pueblo tan grande? ¿Quién si no podrá gobernar a un pueblo tan grande? Y esta petición agradó tanto al Señor, creo, y comprenderéis el lenguaje, que tal petición le debió de llegar al corazón. Y como apuntan los comentaristas de la Biblia, del profesor de Salamanca, dice, es la única petición de bienes espirituales que conocemos que se pidiera en la antigüedad antigua, o sea, en la antigüedad semítica, perdón. De bienes espirituales la única que conocemos, porque lo que sí sabemos es que los reyes de Asiria, de Babilonia, ¿qué pedían a sus dioses? Pues larga vida, ejército poderoso, prosperidad, seguridad en su trono, etcétera, etcétera. Y también los servidores de Israel pedían preferentemente eso, larga vida, riquezas, derrota de sus enemigos. Incluso a veces leemos el consejo de ser fieles precisamente para que Dios otorgara esos bienes. Un ejemplo, Deuteronomio 5:33. No perdáis Samuel, que volveremos. Seguid en todo el camino que os ha mandado el Señor, vuestro Dios. De esta manera viviréis y seréis felices, y serán largos vuestros días en la tierra que vais a poseer. Suficiente. Por eso decíamos que Dios le debió llegar del corazón esta petición de Salomón. Y como en generosidad nadie, pero absolutamente nadie, le gana a nuestro Señor, Dios le dijo, 3:11, de donde estábamos, en Reyes. Por haber pedido esto, y no haber pedido una vida larga, ni haber pedido riquezas, ni haber pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno. Pues el Señor, además de eso, se volcó en gracias, como sabemos. Y ahí estaba Salomón, al que Dios en premio le concede un corazón sabio e inteligente, tan inteligente que el mismo Dios le dijo que no hubo otro tal antes que él, ni lo habría en adelante. Pero además le dijo, 3:13. Pero además te añado lo que no has pedido, riquezas y gloria, en tal grado que no habrá en tus días rey alguno como tú. Suficiente. Y es significativo que en tales gracias excepcionales dadas como premio no entrase eso de gozar vida larga, algo que todos deseaban, y en cambio sí se lo prometió en esta ocasión el Señor, pero condicionado. Sigue leyendo en el 3:14. Si caminas por mis sendas y guardas mis preceptos y mandamientos como hizo tu padre David, te daré una larga vida. Prolongaré tus días, o sea, te daré una larga vida. Si eres fiel, si sigues mis leyes y guardas mis mandamientos. Sabiduría, entendimiento y anchura del corazón como la arena de las orillas del mar. Dice este libro que dio Dios a Salomón. Su sabiduría sobrepasaba la de todos los sabios de su época. Su fama se extendió por todo el entorno. Y el libro nos dice, leerlo, en el 4:32 al 34, nos hace una breve descripción de su obra, de lo que él hizo. 4:32 al 34. Pero no es el Primera de Reyes. ¿Por qué? Porque no existe esa. No, hasta el 20 versículo. Pues a lo mejor tengo que tomar la cita, os leo. 3.000 parábolas, sus cuantos fueron 5.000, disertó acerca de los árboles, de animales, de aves, de reptiles, de peces, y en cuanto a riquezas, aun teniendo en cuenta, y no se trata de tomar literalmente lo que el libro dice, habla de recibir Salomón cada año 666 talentos de oro, además de los tributos que recibía de grandes y pequeños mercaderes. Y el talento, para que nos hagamos una idea, pesa más de 34 kilos. Así que, tomándolo como queremos, como quiera que lo cojamos, la riqueza era excepcional, al igual que era su inteligencia, excepcional.
Una característica de su reinado fue el gran desarrollo de todas las relaciones comerciales, así como la organización del reino. Dice en principio de este capítulo 4 que tenía 12 intendentes que le proveían al rey y a su casa, cada uno un mes al año. Habla la Biblia que llegó a tener 4.000 pesebres y 12.000 caballos, a sabiendas de que la tradición judía tendía a aumentar la gloria y magnificencia de Salomón y opulencia. Yo siempre digo que los semitas son como aquí en España los de Despeñaperros para abajo, que son exagerados, hiperbólicos, y sobre todo cuando se trata de narrar gestas épicas, o como en este caso, exagerar la opulencia y la sabiduría de Salomón, no se andan con chiquitas, ¿no? En 1928-29, la arqueología descubrió, que eso es lo que os traía, que os quería enseñar, en Ejido, las cuadras de Salomón, que medían unos 3.000 metros cuadrados. Y para abundar más en información, en 2005, el año que yo tuve la suerte de visitar Tierra Santa, sus ruinas fueron definidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Contó con ministros de Estado, secretarios, superintendentes, mayordomo y hasta un prefecto en tributos. Y en el Líbano había un inagotable bosque de cedros. El Líbano está al norte de lo que fue el reino de Salomón, y eran famosos los cedros del Líbano. Y por aquel entonces, y como debió coincidir su reinado con el rey del Líbano, el famoso Irán, así lo dice también Flavio Josefo en su historia de Israel, no es de extrañar que el texto hable de las buenas relaciones que había entre ambos reyes, y cómo David no había conseguido todavía hacer casa a Yahvé, sino que, como vimos en sus días, Dios lo había reservado para Salomón, encargó a Irán, a este rey del Líbano, le enviase cedros y mandó operarios, además de comprometerse a abonar los salarios de los operarios, Irán, por la labor de labrar madera de la que eran expertos, todo para la construcción de su palacio y la del gran templo de Salomón. Irán se alegró de tales relaciones y dijo, 5:7. Los intendentes abastecían por meses al rey Salomón y a sus comensales sin que faltara nada. Sigue. También traían por turno a donde residía el rey la cebada y la paja para los caballos de tiro y de montar. Y luego hay una oración, ¿no? Bendito Yahvé. Dios concedió a Salomón una sabiduría y una prudencia extraordinaria y un corazón tan amplio como las orillas del mar. Pues bien, sí, termina. Salomón superó en sabiduría a todos los orientales y egipcios. Fue más sabio que Tan, el Rajita, y más que Nan, Calcol, Dardá, hijos de Mahol. Y su fama se extendió por todas las regiones circunvecinas. Suficiente, como os decía, no para en adornar, en exagerar el boato del rey Salomón. Y además de lo que la Biblia dice en cuanto a sus conocimientos y en ciencias, la joya de su literatura, salmos, proverbios, etc., la Sagrada Escritura nos ha recogido dos sucesos para que nos fijamos una idea de su inteligencia y de cómo salía a juzgar, que merecen punto y aparte. Seguro que ya sabéis a qué sucesos me estoy refiriendo. Al que se hizo famoso como el juicio de Salomón y al resultado de la visita que la reina de Saba hizo a Salomón. El famoso juicio, que todo el mundo conoce y del que ha prevalecido cuando en alguna querella se divide algo, la frase de una solución salomónica. Bueno, pues de aquí viene, ¿no? Yo creo que no es necesario reproducirlo porque la conocemos todos. Sí podemos anotar algunos de sus detalles que en nuestra sociedad adquieren relevancia. Comienza el texto diciendo: vinieron por entonces al rey dos mujeres de mala vida. Ya sabéis que el problema era que las dos habían dado a luz el mismo día a un niño, y por la noche muere el hijo de una de ellas y se levanta en secreto, fue donde la otra madre y mientras dormía le cambia al hijo
muerto por el que ella tenía. Por supuesto, despierta la otra madre, se da cuenta de que el niño que tenía a su lado no era el suyo, y como las dos reclaman ser la madre del niño vivo, van con el problema a Salomón. El desenlace es bien conocido, y hay un detalle que, como decía, puede servir mucho en esta sociedad en la que vivimos. Veamos. Primero, el tener un hijo, con todo lo que podía suponer de carga y cuidados, máxime siendo mujeres de mala vida. Así ha dicho el texto. Las hubiera cabido en la cabeza, triturarlo en el seno materno o triturarlo en una máquina y tirarlo a un contenedor. Cuando Salomón mandó partir al niño vivo y dar la mitad a cada una, sabemos que la madre verdadera exclamó rápidamente, mejor lo leéis, en el 3:26. Entonces la madre del niño vivo, sintiendo conmoverse sus entrañas por su hijo, dijo: por favor, Señor mío, dale a ella el niño vivo, pero matarle no, que no le mate. La otra, en cambio, decía: que no sea ni para mí ni para ti. Ni para ti, que lo partan, fijaros, ¿no? Parece normal por parte de la verdadera madre, pero choca que la otra dijera esto. ¿No nos demuestra el aprecio que daban a ser madres y el valor que daban a tener un hijo? Hasta el punto de que por envidia la del muerto hubiese preferido no tener, que la otra tuviera el hijo. Volvamos al juicio. Si algún listorro por ahí dice que en casos semejantes más o menos no faltan en la literatura antigua, le diremos que aunque eso sea así, nada quita la veracidad del relato bíblico, pero además es que este relato es anterior a todos los demás conocidos. En cuanto a mujeres de mala vida, no se autorizaban, que lo sepamos, las prostitutas en Israel, pero existían y se valían de presentarse como sirvientas, como posaderas en establecimientos de bebidas, y no solo causaban problemas en Israel. El Código Hammurabi prohibía a las mujeres entrar en este establecimiento. Y como hago muchas veces referencia al Código Hammurabi, ya me diréis vosotros, ¿eso de qué va? Pues es el código del 1728 a.C., hecho en Babilonia, por el rey de Babilonia, Hammurabi, y es un conjunto de leyes de Mesopotamia que eran comúnmente aceptadas en todo el Oriente Próximo. O sea, cuando hacemos alusión, sepáis que va de eso, ¿no? Y con este juicio Salomón impresionó, y quedó como juez temido a quien no se le podía engañar. Y dice el texto concretamente, en el 3:28, temido por poseer una sabiduría divina para hacer justicia. Fijaros el apelativo, el calificativo que le dan. Era temido por poseer una sabiduría divina para hacer justicia. ¿Por qué dice esto? Porque toda la sabiduría de Salomón le viene de Yahvé, que se la pide a él para gobernar. Se entiende que el geógrafo emplea lo de divina como algo extraordinario e insuperable. Y el otro episodio al que os hacía referencia es la visita de la reina de Saba. Esta mujer era reina de un país de origen nómada, pero varias veces citado en la Biblia. Según Isaías, estaría junto a Sus y Etiopía, en el pueblo de África, lo que es el actual Yemen. Y según el Salmo 72, estaba cerca de Tarsis, pero como de Tarsis no estamos seguros si era ciudad griega o si era Cartago, podríamos incluso llegar a pensar, lo cual no es factible, que a juicio de muchos entendidos, la más probable localización de Tarsis era Tartesos, la española Tartesos, al suroeste de Huelva. El río Guadalquivir, sabéis que anteriormente se llamó como Tarsis, ¿no? Y entre medias, el Betis, hombre, el famoso Betis. El río Betis es el río Guadalquivir y es el río Tartesos. Y Tartesos de Tartesos, de España, ¿no? Por eso digo que, dado que
en la localización de esta visita es más fácil pensar que se trataba efectivamente o que estaría situado probablemente ahí en el Yemen, ¿no? En cualquier caso, como siempre digo, ahí no entramos nosotros, lo dejamos para los estudiosos, y si digo esto es para comprender la razón de su visita a Salomón. Hay quienes se inclinan a pensar que esta reina de Saba podía tener problemas con las naves hebreas en detrimento de su comercio, y unido a la fama que tenía Salomón, su visita tiene un interés doble: preparar un tratado comercial y la curiosidad por la sabiduría de la que tanta fama gozaba Salomón. De esta curiosidad no cabe duda, porque el texto nos dice, leer en el 10.1, la reina de Saba, al oír la fama de Salomón, vino para ponerlo a prueba con enigmas. Vino a probarle con enigmas. Y lo de probar con enigmas nos resulta ya conocido, porque seguro que tenéis todo muy presente, porque lo vimos hace poco, el enigma que puso Sansón a los filisteos, y se sabe que el probar con enigmas o juegos de ingenio eran usuales en aquella época y sobre todo en las cortes orientales. La visita iba bien preparada: camellos cargados de aroma, oro en gran cantidad, piedras preciosas. Vemos que si Salomón era rico, ella no iba desde luego descalza. Y dice esta historia que a Salomón, leer en el 10.3, Salomón contestó a todas sus preguntas. No hubo ninguna cuestión tan oscura que el rey no pudiera resolver. que no pudiera responderle, que no pudiera explicarle. Nos podemos figurar cómo quedó impresionada la reina. Y no solo de la sabiduría del rey, sino al ver el palacio, la mesa, los vestidos, todo, ¿no? Y dice el texto que fuera de sí dijo a Salomón, en el 6.7 del capítulo 10. Y dijo al rey: era verdad lo que yo había oído en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, pero veo que no me habían dicho ni la mitad. No me habían dicho ni la mitad. O sea que, como sigue diciendo el libro, su sabiduría y prosperidad sobrepasaban a la fama que tenía Salomón. La reina se despidió regalando a Salomón oro, aromas, piedras preciosas. Nos dice en el versículo 10 que no se vieron nunca después tantos aromas como los que la reina de Saba dio al rey Salomón. Hemos unido estos dos episodios del juicio y de la visita de la reina de Saba porque nos dan facilidad de imaginar las dos cosas: la sabiduría por un lado y la fama y riqueza de Salomón por otro. El libro que comentamos, Primero de Reyes, coloca entre uno y otro episodio la construcción del famoso templo que edificó Yahvé a Salomón. Templo y palacio real, pues ambos formaban un complejo armónico. La construcción de un templo a Yahvé en Jerusalén tenía una importancia excepcional, y lo hemos dicho al empezar, que era como una deuda pendiente, como que eso lo estaba anhelando ya el pueblo de Israel desde tiempos antiquísimos, que David lo proyectó o que tuvo la idea de hacerlo, pero que hasta este momento, hasta el reinado de Salomón, no se hace. Tenía una importancia excepcional porque además todos los santuarios que llevamos vistos hasta ahora quedan eclipsados, no son nada. David consiguió una unificación política y administrativa, y Salomón, con la construcción del templo en Jerusalén, conseguía algo importantísimo: la unificación religiosa de todas las tribus. Y tan importante era esta unidad religiosa que pronto veremos, cuando se parta el reino, cuando se dé el cisma, el impulsor de ese cisma, Jeroboam, tiene bien claro que no puede dejar a sus gentes bajar a orar a Jerusalén, porque entonces adiós división y adiós hegemonía sobre el reino del norte. Y construye, precisamente con este fin,
2 templos, 2 lugares para adorar. Lo veremos, ¿no? Y el lugar escogido para elevar el templo fue llamado el monte Moriah, la colina donde David había ya levantado un altar. ¿Os acordáis? Dio gracias, levantó un altar y dije algo allí que traemos ahora otra vez a nuestro momento, ¿no? Y es que es tan importante el lugar que es el lugar de disputa de las 3 grandes religiones monoteístas. ¿Os acordáis por qué? ¿De qué os suena el monte Moriah? ¿No os suena nada? Dilo. Sí. Donde el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac. El monte Moriah era este, por ejemplo, que yo pinto muy mal. Y aquí está, cuando él conquista esta ciudad, los jebuseos, ya os acordáis cómo, ¿no? Pintando por aquel tunecillo, por la fuente aquella, estaba una ciudad inexpugnable, decide que aquí es donde va a construir su templo y su palacio, pero sobre todo el templo de Jerusalén. Y si he pintado esto es para que sepamos qué tiene que ver esto con el lugar sagrado por antonomasia hoy de los judíos hoy, y es por el muro de las lamentaciones. Cuando tienen que construir en este monte, tienen que cortarlo, es decir, hay que explanar, como cuando llegamos hoy y vemos las excavadoras antes de construir una urbanización. Aquí tienen que poner un solar para construir el templo. Pues bien, esto, si no se ponen piedras, pues las tierras se corren y poco podemos construir ahí porque se lo vendría abajo, ¿verdad? Pues este muro de contención del lado oeste, el que está al poniente, es el muro de las lamentaciones. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces la gente confunde el muro de las lamentaciones con un resto del templo de Jerusalén, y no es verdad. Con ninguno de los 3, porque hubo 3 templos, y ya lo iremos viendo. Este primero el de Salomón, luego será el que construya Zorobabel a la vuelta del destierro, y luego será el de Herodes, el que destruye Tito, los romanos, en el año 70. Bueno, estamos todavía en el primer templo de Jerusalén, el que construye Salomón. Pues bien, es en el monte Moriah. Y claro, según la tradición cristiana y judía, cristiana porque los cristianos hemos heredado de los judíos, allí es donde se dio el sacrificio de Isaac, que no se llegó a producir. Bueno, pues los árabes dicen que el sacrificio fue el de Ismael, no el de Isaac. El primer hijo de Jacob, como sabéis, fue Ismael, el de la esclava, y de ahí vienen los ismaelitas, despide a la madre y al hijo, y de ahí es el origen del pueblo árabe. Pues bien, ellos quieren el lugar donde estuvo Abraham, donde estuvo Ismael, y esa piedra, se supone que es donde luego subió al monte, subió a los cielos el profeta, Mahoma el profeta, y por otro lado están los judíos diciendo que no, que ese es el lugar donde el Señor puso sus ojos, donde se construyó su casa. Ahora hablaremos del templo de Salomón, ¿no? De ahí viene la polémica. O sea, para que tengamos también un poquito de idea de la historia anterior a lo que se está viviendo hoy día. Hoy, como sabéis, en la explanada del templo, donde estuvo el templo, hay 2 mezquitas, la dorada y la otra, la de Nazca, y allí no puede entrar nadie que no sea ellos, vamos, se puede entrar de visita, de turista, ¿no? Pero no hay posibilidad de que digan, vamos a hacer 3 plantas, una con los cristianos, otra con los judíos y otra con los... No, los 3 queremos la misma piedra, ¿eh? Y ahí está la cosa. Ese es el problema, ¿no? Seguimos. La construcción, digo, tenía muchísima importancia, sobre todo por la unificación religiosa. El lugar escogido fue el monte Moriah,
Y tendríamos que conocer exactamente la fecha de la iniciación de las obras, pues nos lo dice el libro. Lee en el 6.1. El año 480 de la salida de Israel de Egipto, cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, del rey de Tir, que es el segundo, comenzó Salomón a construir el templo del Señor. Efectivamente, empezó a construir el templo, la casa de Yahvé, el cuarto año de su reinado, que era el 480 después de la salida de Egipto. Como no podemos datar históricamente la salida de Egipto, no podemos decir con exactitud qué año comenzó. Si sabemos que era un edificio rectangular en dirección oeste-este, constaba de 3 partes principales: el vestíbulo de unos 6 metros de largo, el aula, o llamado santo, de 22 metros de largo, y el santorum de 11 metros de largo, o sea, que tenía en un total de casi 40 metros de largo por 11 de ancho en todas sus partes, por lo que el Santo Santorum, si hemos dicho que tenía 11, era un cubo de 11 por 11 por 11. De acuerdo, Irán y Salomón, en cuanto al costo y el pago de las obras, dice el texto, en el 5.15. Irán, rey de Tiro, al oír que Salomón había sido ungido rey como sucesor de su padre, le envió una embajada, pues que ya había sido amigo de David toda su vida. Perfecto. Estoy viendo que tengo aquí algunos de los del curso mío. Repartir hasta donde llegue y al que le falte se lo damos el próximo día. El templo de Salomón. Para que según voy hablando sepáis de qué hablo. Ahora os le van a pasar. Coge uno y pásalo. No, esos son los iguales. Coge uno y pásalo. Sí, son todos iguales. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, para los que ya lo vais viendo o lo tenéis claro, lo más importante, para haceros una idea, es el dibujo que está en el centro, entre medias, ¿no? Está arriba el templo en perspectiva, tenemos la planta, esto los que habéis hecho dibujo industrial sabéis de qué hablo, ¿no? La planta de alzado del perfil, la planta de lo que era la base del templo, y aquí tenéis una reconstrucción con una sección para que veamos cómo era por dentro. Perdón, ¿y dónde empieza entonces el muro de las lamentaciones? ¿Perdona? ¿El muro de las lamentaciones es que fue? Aquí no aparece. Ah, que aquí no. El templo estaría arriba, pero además Y el muro ese abajo de la... aquí el muro, sí. Si esta es la planada, por decirlo de alguna manera, el templo ese que tenéis ahí se construyó más o menos aquí. Estas son las 2 columnas, este es el Santo de los Santos, esta es la entrada. Porque luego aquí era el palacio, aquí era el este de la reina, de la hija del rey de Egipto. El próximo día espero que funcione el cacharro y lo veremos con más claridad. Pero bueno, en la explanada el templo iba situado ahí. Todavía han faltado mapas, ¿verdad? ¿Algunos no tienen? ¿Tenéis todos? Faltan 3. 2 o 3. Bueno, pues el próximo día o hacemos fotocopia y para que lo tengáis vosotros también en físico. El origen del candelabro de los 7 brazos de dónde viene. Igual, está escrito en la Biblia, la menorá. Pero viene por algún sentido. No, es del Talmud judío. Del Talmud. Sí, que tiene 7 brazos y que todas
luces se encienden con la luz del centro. La luz primera que se enciende es la de arriba, que está preguntando Vicente sobre la menorá, o sea, el candelabro de los 7 brazos. La luz de arriba, la del centro, la que se enciende primera, y con esa luego se encienden las otras. Bien, de todas maneras, si consigo mayor información acerca de la menorá, el próximo día la traigo, ¿vale? Pues bien, os decía que el santo de los santos sería el que está de esa línea roja para atrás, lo que está en crema. El azulito sería lo que era la base del templo, y luego lo blanco la entrada, con las dos columnas, ¿no? De acuerdo con Irán, ya lo hemos leído. Además, esto explica que nos diga el texto que todo fue labrado antes de ser montado. Fijaros, leer en el 6-7. En la construcción del templo se emplearon piedras entalladas en la misma cantera, de suerte que mientras se construía el edificio no se oyó un golpe de martillo, Allí no de hacha u otro cualquier suficiente, ¿no? Una vez construido el templo, Yahvé se manifestó a Salomón. Leer en el 12, 6-12. Por haber edificado este templo, te prometo que si caminas según mis leyes, pones en práctica mis mandamientos y guardas todos mis preceptos, cumpliré contigo la promesa que hice a tu padre David. Suficiente. Ahora veremos lo de la promesa al padre David. Pero quiero que estemos muy atentos o que recordemos lo que nos acaban de leer. Esta importante manifestación de Dios. La palabra era que habitaría Yahvé en medio de Israel y no les abandonaría mientras el pueblo fuese fiel y cumpliese sus preceptos. Claro, y si el pueblo es infiel, si abandona a Yahvé, Yahvé, como siempre, respetando nuestra libertad, permitirá que nos ocurra lo que nos toque, que tengamos que afrontar las consecuencias. Y digo que esto es importante por algo que aclararemos cuando estudiemos una segunda aparición de Yahvé a Salomón, una vez terminado el templo. Algo que todo amante de Sagrada Escritura debe tener presente, porque nadie debe de unas palabras, de una manifestación de Dios, tomar una parte y poner oídos sordos a otra, como veremos que hicieron los israelitas. En su interior, el templo contaba con una extraordinaria riqueza. Leer en el 6:23-29. Puso en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo de 5 metros de altura. Cada una de las 2 alas de los querubines medía 2,5 metros, o sea, 5 metros de un extremo al otro. La medida y la forma eran las mismas para los dos. La altura de los querubines era de 5 metros. Puso los querubines en la parte interior del templo con las alas desplegadas. ¿Los veis ahí, verdad? Sí, sí. El ala de uno tocaba una pared y el ala del otro la opuesta. Las otras 2 alas se tocaban una con otra en medio del edificio. Esto tiene importancia, esto que nos acaban de leer, porque es muy significativo que cuando estaba prohibido por Moisés relativo a fabricar imágenes, ahora vemos que el templo de Yahvé está lleno de ellos. Los querubines que había en el templo, además de los 2 del arca, eran de más de 5 metros. Así que el templo y el arca bajo imágenes de todo tipo. El problema no ofrece dudas si tenemos en cuenta que el mensaje, como os decía el año pasado, es ascendente y en cada época Dios pide al hombre lo que el hombre es capaz de dar y se manifiesta al hombre en la medida que el hombre de esa época es capaz de entender. Y os ponía aquel ejemplillo del niño de 2 años al que prohibimos que use un cuchillo muy afilado para cortar un filete. ¿Os acordáis de eso, verdad? Y sin embargo, cuando ese niño ha cumplido 12 años, no solo no le prohibimos que lo use, sino que le pedimos que lo use. Esto se corta así, hijo. Y os decía entonces, y repito ahora, para los que no estuvisteis en el curso pasado, que ha cambiado el lugar ahora. ¿Es que Dios miente? ¿Es que Dios dice aquí A y aquí B? No. Lo que está haciendo es amoldándose a la capacidad del entendimiento del pueblo. Entonces, cuando salieron de Egipto, se encontraban con falsos dioses visibles y que era fácil que cayeran en el culto idolátrico de otros pueblos.
pues lleno de imágenes de serpientes, de pájaros, de no sé qué. Siempre me acuerdo del chiste de los de Cruz y Raya, no sé si era Cruz Raya o Jesús, o el Mota que está ahora, cuando dice, oh, llegaban a la pirámide, uy, sí, ¿lo entienden? Y dice, hombre, claro que lo entiendo. Dice, pero ¿tú sabes lo que dicen esos jesuitas? Dice, claro. Dice, palito, palito, culebra, culebra, palito, sol, sol, palito, culebra. Claro, pues eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Pero es eso, o sea, estaban acostumbrados a dioses falsos por doquier, ahora salen de Egipto, les prohíbe hacer imágenes. ¿Para qué? Para que no identifiquen con dioses, pero cuando ya está claro que el único Dios es Yahvé, que construimos su templo, donde él había de poner sus ojos, en Éxodo se nos decía, no te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, ni serán de oro, ni serán de plata, y ahora, sin embargo, no solo no la prohíbe, que si pide hacerlas. Es decir, cuando está diciendo lo que hay que hacer para el templo, y están cubiertas de oro, etcétera, etcétera, de metales preciosos, ¿no? Dice en el 20-25, para que veamos que es ordenado por el Señor. Perdón, Éxodo 20-25. Es que os hago buscar en Primera de Reyes, sino Éxodo 20-25. Si me levantas un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, porque al tocarlas con tus herramientas las profanarás. ¿No es ¿Eso es Éxodo 20-25? Luego reunirás un ejército. Eso no me interesa. Ah, pues a lo mejor es que... No. Buscar dónde estábamos. Buscar dónde estábamos, que esto está mal. Primera de Reyes, a ver si es esa. Primera de Reyes. Donde dice, además harás 2 querubines de oro. ¿Es esa? No lo tengo yo esto mal. Dice el libro, harás además 2 querubines de oro macizo en los 2 extremos del propiciatorio. Cuando ya manda a hacer las imágenes, debe ir para casa, buscar la cita, a ver dónde está. Si está en Primera de Reyes, en Éxodo, en Deuteronomio, ¿dónde? Claro, por ver a lo que estábamos, ¿no? Ahí no había peligro de adorar a los querubines, como si fuese Dios. En aquel lugar se hacía presente el mismísimo Dios a Moisés. Sabían que la tienda con el arca era la morada de Yahvé. Y por supuesto que el templo contaba con toda clase de utensilios y sacrificios. Ahora sí, leer en el 7, Primera de Reyes 7, 50-51. Las copas, cuchillos, aspersorios, incensarios y cucharillas de oro puro, los quicios para las puertas del lugar santísimo y para los del lugar santo. Suficiente, es decir, había toda clase de utensilios para los sacrificios. La obra fue comenzada el 4º año del reinado de Salomón, como dijimos, y terminará el año 11, 638. Y el año 10º, el mes de Bul, o sea, el mes 8º, quedó ultimado el edificio en todas sus partes y con todo lo necesario. Se construyó pues en 7 años. Pues se construyó pues en 7 años. También construyó Salomón el Palacio Real, no con menos lujo, sí con mayores dimensiones, y para el que necesitó, no perdamos de vista, 13 años. 13 años. Dicen el 7:1-2. Entonces Salomón construyó su palacio y al cabo de 13 años quedó terminado. Construyó también una sala llamada Bosque del Líbano. Tenía 50 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, y estaba sostenida por 4 hileras de columnas de cedro en las que se apoyaban. Suficiente, hasta ahí, ¿no? En esa casa, que es la llamada el Bosque del Líbano, tomaba el nombre precisamente de sus muchas columnas de cedro. En una sala se celebraban fiestas, en otra servía de almacén, de arsenal. Lo veremos el próximo día, porque ahora ya se nos ha ido el tiempo y espero, como digo, poder traer esas imágenes que os he prometido.
porque queda uno. Lo dejamos a la Virgen, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, dirigida del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, Reina del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de luz y nuevo. María, poderosa como en el camino, protege nuestras vidas victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ofrecen nuestras trazas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la mascarada determinada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, tenible como la condenada, levantada de pie de guerra, no por Dios nos podrá levantar. Pues hasta lunes.